Continuamos con Cerrando la Noche. En esta parte del programa vamos a darle la bienvenida al diputado por la provincia de Santiago, don Víctor de Asa, una persona que, como todo el mundo sabe, es dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno y que en los últimos tiempos, luego de haber salido de la coordinación de la Federación de Municipios, que lo mantenía siempre en los medios, llegar a la Cámara de Diputados y ser parte de una comisión como la comisión que estaba estudiando la ley del partido, también le dio mucha vigencia en los medios. Y por lo tanto es una persona sumamente conocida. Nosotros nos sentimos complacidos de tenerlo esta noche con nosotros. Buenas noches, Víctor. El placer es mío. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. No, creo que tú tenías en carpeta una pregunta, pero yo creo que esa pregunta puede quedarse... Yo creo que con Víctor tenemos muchos temas, sí, desde la ley de partido, pero vámonos con una suave. Yo creo que el de la ley de partido, Luis, porque a pesar de que se dieron varias reuniones, varios encuentros, hubo problemas, tenemos una ley de partido y ahora vemos que le están objetando. ¿Qué cree usted que pudiera pasar con esta ley? Porque ya tenemos una experiencia con una ley de notario que aún no se ha implementado y que fue ya promulgada por el Poder Ejecutivo. Siempre se ha criticado la inaplicación de algunas leyes, porque lo importante no es tener muchas leyes, sino que la institucionalidad sea tan fuerte que las leyes que hayan pues se cumplan a cabalidad. Yo tengo la expectativa de, por tratarse de una ley país, como la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero además por tratarse de una ley que estaba siendo requerida, demandada por la sociedad dominicana en su conjunto y que viene a satisfacer un hueco que existe todavía en los partidos políticos. Es una ley que se va a aplicar obviamente de manera gradual, porque de no tener nada a tener una ley que tenga tantas normativas, tantas prohibiciones, tantas reglas, pues hay que cambiar. Los partidos tienen que entender que hay un antes y un después de la existencia de esta ley, porque es una ley que genera incluso derechos, como es natural, y ya los militantes de los partidos políticos pues están muy entusiasmados con esta ley y la están estudiando. ¿Están fajados estudiando? Están estudiando. A mí me están llamando de prácticamente todos los municipios del país para pedirme que vaya a dar charlas y ese tipo de cosas. Aprovechando ese aspecto que menciona, pero hay una determinación de la dirigencia de los partidos políticos de formar y educar a su militante en torno a los aspectos fundamentales de la nueva ley de partido. Yo recuerdo que cuando iniciamos la época de la globalización nos decían: usted entra a la globalización o entra, porque no hay marcha atrás. Así mismo es la ley. El partido que no eduque a su militancia, pues sencillamente va a entrar en desventaja con otros partidos, porque todo lo que tiene que ver con la normatización de todos los procesos internos de los partidos políticos, pues es a través de la ley 3318. Yo no sé qué ha pasado, Luis, Giovanni. Naturalmente, con perdón, hay aspectos de esta ley que entran dentro de lo que es el marco reglamentario de la Junta Central Electoral, pero afortunadamente la propia Junta Central Electoral ha presentado a la discusión de los delegados de los partidos políticos el reglamento de aplicación de la ley, que es bastante amplio, por cierto, y hay muchos aspectos que hay que reglamentarlo necesariamente. Decía que no sé qué ha pasado. Dicen por ahí que la prisa es mala consejera, pero resulta que el PRM, digamos, llegó muy rápido al convencimiento de que había que aprobar la ley en los términos en que se aprobó, incluyendo separándose transitoriamente del bloque opositor, que habían estado caminando juntos hasta último momento. Y yo no sé realmente si tiene conciencia el PRM como partido de las implicaciones que tiene la ley y de las implicaciones que pudiera tener al interior del propio partido, incluyendo el tema
que fue, digamos, de principalía en las discusiones de las primarias abiertas o cerradas. Toda vez que por un lado escuchamos las vocerías de Luis Abinader, que ese tema está totalmente cerrado en el PRM, que las primarias van a ser cerradas. Sin embargo, voceros del precandidato también, o aspirante, hasta ahora, ingeniero Hipólito Mejía, dicen que no, que ese tema no está cerrado. ¿Cómo van a resolver esta situación los militantes, la dirigencia del PRM? En primer lugar, el PRM mayoritariamente tiene amplia conciencia de la necesidad de la existencia de una democracia más limpia, una democracia con reglas. El país quiere un cambio, y es un cambio en todos los órdenes. Necesariamente para que haya una democracia limpia tenemos que tener la existencia de una norma, y esa norma la trae la ley. Hay prácticamente un cambio en el accionar de los partidos políticos, desde no solo los procesos internos para la selección de candidatos, también para la renovación de la dirigencia de los partidos políticos, pero hasta para la administración de todos los procesos, incluyendo los procesos administrativos de los partidos políticos, hay un cambio. Porque los partidos políticos ahora tendrán que ajustarse en lo que es la administración de los recursos que le transfiere el Estado a través de la Junta Central Electoral a las normas que establece, a las disposiciones de esta ley. En términos de que antes un partido podía recibir recursos y ir disponiendo de ellos sin ningún tipo de planificación. Ahora los partidos tienen que, a más tardar el 10 de febrero del próximo año, tiene que depositarse ante la Junta Central Electoral el presupuesto del año 2019. ¿En qué usted va a invertir los recursos que va a recibir, tanto públicos como privados? ¿Y cómo lo va a recibir? A través de una cuenta única receptora de la administración de los fondos de los partidos políticos. ¿Y quién le va a dar seguimiento a eso? ¿El propio partido? Bueno, el propio partido para quedar bien, pero la rectora, digamos, será la unidad de seguimiento y control de fondos públicos administrados por los partidos políticos que tiene la Junta Central Electoral que establecer como parte de su estructura. Es decir, que pasando por lo administrativo hay un cambio. Ahora bien, el tema de cómo se van a elegir las autoridades es otro cambio, porque los partidos podrían hacerlo como quisieran. Ahora tienen que hacerlo a través de una de las modalidades que establece la ley. Pero esta es una ley, digamos, versátil, una ley que se ajusta a las diferentes casuísticas que se le puedan presentar a los partidos políticos. Por eso hay un amplio abanico de opciones. Usted puede hacerlo a través de encuestas. Claro, las encuestas está pendiente de, porque las encuestas, especialmente las políticas, han estado desacreditadas. Y se acusa a los partidos políticos de que maniobran a través de encuestas. En la ley electoral que estamos discutiendo hay unas disposiciones para normar el sistema de encuesta, desde el registro de las empresas que se dediquen a la realización de encuestas, calificándolas, tienen que estar registradas en la Junta Central Electoral, tienen que tener una cantidad de años ya existiendo en la República Dominicana, tienen que demostrar a través de su trabajo, ¿verdad? Es decir, hay un sistema para las encuestas que le va a dar credibilidad. Los partidos pueden hacer uso de las encuestas, pueden hacer uso de las asambleas de militantes, de las asambleas de dirigentes, y pueden obviamente de manera excepcional elegir sus autoridades. Ya el país conoce, porque fue donde centramos la discusión erróneamente. Yo siempre decía, esa no es la regla, esa es la excepción, a través del proceso de primaria. Pero no el proceso de primaria, el proceso de primaria en el PRM ciertamente está resuelto, porque la dirección ejecutiva tomó una decisión para apoyar la ley de partido, y lo que hizo el partido fue, bueno, yo no puedo imponer la modalidad que yo creo como única opción, que es la de escoger las autoridades mediante el padrón cerrado, el padrón de mi partido. Por eso coincidimos
con el sector del PLD, que también quería una modalidad y que en un momento determinado quería que fuera la única, pero no pudo imponerla como única modalidad, que era el padrón abierto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que el que quiera la hace con padrón abierto, el que quiera la hace con padrón cerrado. En el PRM se pudiera presentar la discusión, como ciertamente hay algunos voceros, como tú muy bien dices, que, incluyendo el propio expresidente Hipólito Mejía, a quien quiero y respeto mucho y considero como uno de los principales actores de nuestro partido y una persona, un dirigente importante para la victoria del partido en las elecciones del 2020. Yo pienso que Luis Abinader necesita mucho del empuje del compañero Hipólito Mejía, por eso tenemos que pasar por este proceso y que sea lo más transparente posible para que no queden heridas que no puedan ser, digamos, curadas. Pero lo más que pudiera hacer es que el Comité Nacional pudiera ratificar esa decisión. Y en eso nosotros no vamos a entrar en ningún conflicto. Yo entiendo que eso no tiene por qué llevarnos a ningún conflicto, porque es una postura que el propio presidente Hipólito Mejía dijo en una ocasión, en una entrevista. Yo no estaba de acuerdo con esa posición, pero yo soy un demócrata. Claro. Y la acepto. Dijo que la respetaba. Hay que respetar lo que diga la institucionalidad del partido. Exactamente. Entonces no creo que vaya a haber problema en esa dirección. Víctor, la ley de partidos políticos ha recibido críticas a favor, críticas en contra. Yo creo que la mayoría han sido a favor. ¿Tú puedes mencionar qué otros avances tiene esta ley de partidos políticos? Mira, ciertamente ha recibido muchas críticas a favor y en contra. Es natural. Desde antes hay actores del sistema político dominicano que incluso adelantaron que iban a recurrir ante el Tribunal Constitucional y lo han hecho. Han planteado que la ley tiene algunas inconstitucionalidades. Yo recuerdo que cuando me correspondió fijar la posición del partido ante el hemiciclo, el día que se estaba discutiendo la ley, que el sector del expresidente Leonel Fernández tenía constitución en manos, diciendo que era inconstitucional, y a una fijación de la postura de ese sector a cargo de el buen amigo Henry Merán, yo les respondí: la ley puede tener algunas inconstitucionalidades, no digo que no, pero no son las que ustedes están señalando. Porque, ¿qué estaban ellos señalando? Que era inconstitucional porque violentaba el derecho de elegir y ser elegido. Y yo digo, bueno, la ley está ahí. Cualquiera de ustedes que quiera organizarse en cualquiera de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos existentes en la República Dominicana al día de hoy, no hay nada que se lo impida. Pero si nosotros cuatro quisiéramos ahora mismo formar un partido político y nos disponemos, cumplimos con lo que plantea la Constitución y las leyes, no hay nada que lo impida. Por vía de consecuencia, no viola el principio de libre asociación. Es un argumento valedero. Pero No es si un yo argumento. quisiera como individuo ser candidato a regidor por el municipio de Santo Domingo Este, no pudiera hacerlo como persona, porque no se admiten las candidaturas independientes. La ley no la prevé. No, ¿Quién a través de dijo que un... no? ¿Dónde la prevé la ley? Hoy los movimientos. No. O sea, esa es otra categoría. Hay personas que deciden inscribirse como personas, reúnen una determinada cantidad de firmas en otros países y le validan su nominación. pero- Aquí no existe eso. Pero aquí, Porque los movimientos es un tipo de organización para tú política. ser candidato, necesariamente tiene que ser candidato por un partido, Es lo que digo. una agrupación O movimiento. o un Un movimiento. No, Naturalmente, la discusión que han llevado al Constitucional es que la ley violenta el derecho de elegir porque establece que para tú ser candidato por uno de los partidos Tiene que militar. tiene previamente. que tener un tiempo de militancia establecido en ese partido. Pero eso es un argumento que yo de hecho escuché el presidente de la Junta Central Electoral, que desde mi punto de vista no debiera formar parte de las contradicciones, porque él es árbitro. un actor. Es un árbitro en el proceso. Él es árbitro en el proceso. Y además porque se contradice, porque la propia Junta Central Electoral fue la que envió el proyecto y hemos aprobado el proyecto que ellos enviaron.
Pero además el argumento del presidente de la Junta Central Electoral de que trae un requisito nuevo al que establece la Constitución, yo pienso que no tendría asidero constitucional, porque una cosa es lo que dice la Constitución, y es verdad, tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Ahora, ¿cómo ejercer el derecho de elegir y ser elegido es lo que establece la ley? De acuerdo a la ley, Pero manda la Constitución. la regulación Entonces, adjetiva no puede vulnerar el derecho sustantivo. No, es que no lo contradice. Las leyes, porque las constituciones, de hecho hay países en que la Constitución es una declaración de principios. La Constitución no entra en detalles, ni debe entrar en detalles. La Constitución abre el marco, ¿verdad? Digamos, artículo 22 de la Constitución, derecho de ciudadanía. El principal derecho de ciudadanía es elegir y ser elegido. Ahora, no te dice el artículo 22 cómo se va a ejercer ese derecho. ¿Quién te dice cómo se va a ejercer? La ley. ¿Y qué te dice la ley? Que tiene que ser a través de un partido, un movimiento o una agrupación. Y te dice que uno de los requisitos, además de los requisitos constitucionales de estar... Es haber militado en ella. Pero tener el tiempo que te señale el estatuto. Si el estatuto de un partido cualquiera dice que los derechos de elegir y ser elegido inician a los 6 meses de estar inscrito, pero si dice el estatuto, los derechos de elegir y ser elegido en el partido X inician tan pronto como sea juramentado, ese es el tiempo. Pero ¿Y qué pasa, Junior? ¿Qué pasa con los candidatos de otro partido? Imagínate lo siguiente, Con los Víctor. acuerdos, las alianzas. Ese es otro tema que está por ahí. Imagínate lo siguiente. El PRM quiere llevar como candidato vicepresidencial a un reconocido activista social que no milita en el PRM, Exacto. no ha militado en ningún partido político. Exacto. Para no ponerme de ejemplo yo, ¿verdad? Quiere llevarlo. Puede llevarlo como vicepresidente porque no milita en ningún partido político ni va a tener el tiempo requerido que dice la ley que debe tener para ser candidato. Y cuando habla no hace excepciones, que yo sepa. Mira, es que la ley no te señala el tiempo. Eso va a ser, Pero no es militante. Eso va a ser solucionado. Vamos a partir del hecho de que no milite en ningún partido. Sí, está bien. Eso va a ser solucionado primero por vía reglamentaria del reglamento de la Junta Central Electoral y segundo por lo que dispongan los estatutos. Ahí entrarán en ventaja o en desventaja algunos partidos políticos de acuerdo a lo que establezcan sus estatutos, porque los estatutos de los partidos políticos tendrán que ser adecuados a la ley. Por ejemplo, si ese es un hecho que se está dando y se ve que puede generar algún nivel de dificultad, lo lógico es que un partido establezca un tiempo breve para que las personas puedan tener el derecho de elegir y ser elegido, de ser candidato, porque eso solo se da en ese nivel, en el nacional. En el nivel de las posiciones a senadores, diputados, alcaldes, regidores, no se da. Porque los partidos tienen una reserva de hasta un 20%. Entonces, lo que la ley reglamenta... Esa reserva la puede inscribir. Pero, y esa reserva, esa reserva también tiene que ser conforme a lo que dice la ley. Sí. Que deben ser militantes. Y el reglamento no, te dice que es para alianzas, para formalización de alianzas y para militantes del partido que... por ejemplo... Pero ya hay un principio básico, Víctor, establecido, sí, que es precedente, ser militante del partido con un tiempo X. Podrá definir el tiempo el partido, pero la condición de militante, salvo que modifique la ley, no se lo quita a nadie. Eso es para ese porcentaje que se ha protegido para los militantes de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se quiso proteger? Puede haber un exceso o algo que no se afinó muy bien, porque tú sabes que hubo la culpabilidad prácticamente de todos los actores en el sentido de que nos concentramos en una sola parte de la ley, básicamente. Y yo siempre insistía en que tenemos que avanzar más. Y finalmente, cuando quisimos hacer planteamientos, ya casi no había tiempo. Y yo recuerdo que en la comisión me decían, Víctor, deja eso así ya. Sí, porque ya no hay tiempo. Pero yo siempre quise cuidar de que esos detalles no nos, digamos, dañaran o de alguna manera opacaran el éxito que tenía la aprobación de la ley. Ahora, ¿qué se quiso proteger? Que una gente, escuchándolo a ustedes, a lo que hoy están criticando,
que siempre decían, pero ¿cómo es posible que hay una gente que tiene 30 años en un partido y viene alguien con dinero y aparece en 45 días, un mes y con muchísimo dinero, le quita el derecho a ese militante y entonces sin saber de dónde vino ese dinero le ganan las elecciones? Víctor, te digo lo que le decía al profesor Salvador Ramos. Yo creo que son dos discusiones diferentes. Una cosa es la calidad de la persona que designa el partido y otra cosa es limitar a ciudadanos con condiciones para ocupar un puesto que puedan acceder a él porque no son parte del partido. Son dos cosas diferentes. Yo te voy a responder también con lo que me decía un profesor. Otro profesor. Entre el ser y el deber ser, la importancia es el uso. Y me decía, una ambulancia tiene un fin lícito, un fin noble, de transportar heridos, ¿verdad? Claro. Ahora, si esa misma ambulancia tú la tomas para transportar droga, ya cambió el fin. Pero la mala no es la ambulancia. Entonces, la mala no es la ambulancia, acuérdate. ¿qué es lo que nosotros quisimos llevar a la ley? Impedir que personas que aparezcan como la lluvia, de un pronto, con mucho dinero, pues se impusieran mediante el uso del clientelismo en las diversas comunidades en contra de personas prestantes, porque ahora mismo, como estaba el sistema, aunque todavía no está totalmente protegido, esas personas que tú dices, por mucho prestigio social que tuvieran, don dinero le gana. Sí, pero ahora ni don dinero ni nada, no van a poder ser candidatos por un partido, ni por un partido pequeño, porque imagínate tú las organizaciones emergentes, que son de escasa militancia, y que usualmente en los procesos electorales pues hacen alianzas de tipo social, con los dirigentes locales, nacionales, tienen entonces también una limitante. No pudieran llevar como candidato a una de esas personas porque pudiera ser impugnada. ¿Cómo es el aspecto a que, ayúdame, los malos siempre gobiernan porque los buenos no se deciden Bueno, que entren a la política? Bueno, pero, que entren a un partido, a un movimiento. No, sí, pero yo creo que no puede haber, yo entiendo el espíritu, pero no puede haber una camisa de fuerza. Además, el tiempo para tú formar un movimiento antes de las elecciones es de un año. Tú tienes tiempo para hacerlo. Para ir seleccionando y ir localizando los candidatos. Entonces, ¿por qué no? Entonces, si tú formas un movimiento, ya tú puedes ser candidato por ese movimiento. Y te reitero, la Junta podrá desarrollar el tema de las candidaturas a los otros niveles, pero en el 20%, con una buena reglamentación de la Junta, los partidos pueden llevar personalidades, aunque no sean del partido, porque lo que se está protegiendo ahí es el porcentaje que debe ir al proceso interno. Me clamo dos figuras. Luis, para yo de mi parte, el tema de las alianzas, que veo que debe haber una reserva por lo menos 30 días antes de la presentación de las candidaturas o de la conformación de la alianza. Tengo una ligera confusión ahí. Yo no sé cómo se va a resolver eso. No, eso es lo más simple. ¿Es simple? ¿Seguro? Totalmente. Víctor, totalmente. No diga que eso simple. lo resolvió la propia ley. No diga que es simple. Lo que pasa es que tú, como militante de un partido, ganas un proceso y hasta que no te inscriben tú estás en una incertidumbre. Porque después te dice el partido, mira, necesitamos tu espacio para la conformación de una alianza. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que hay sanciones. Y el despojo de candidatura está totalmente prohibido. Artículo 25, numeral 8. Sí. Si usted gana en un proceso interno una candidatura, usted no puede ser despojado bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿por qué se estableció un tiempo mínimo para las alianzas de 30 días antes de la celebración del proceso? Para que la gente sepa por cuáles espacios va a competir. No es que si el PRM, y por decir algo que es mi deseo, Alianza País, por ejemplo, se une al PRM, van a decir que ya tiene que formalizar Alianza País un mes antes. No, lo que el PRM tiene que decir es notificarle a la Junta que se reserva la senaduría de la provincia de Santo Domingo, que se reserva la diputación número 1 de la circunscripción 3, es el espacio. Claro. Ahora, después va a decir... Identifica la alianza. Identifica la Claro, alianza. claro. O sea, eso está resuelto. Yo no sé si es... Es decir, en mi circunscripción, que es de 8,
Si el PRM de el 20% que tiene derecho a reservarse de los 190 diputados, el 20% de 190 son 38, creo, algo así. Sí, 38. Si se va a reservar 2 en mi circunscripción, tiene que decir cuáles 2. Se reservó la número 2, se resolvió la número 4. Con tiempo de antelación. Con tiempo. La número 1 va al proceso al interno. escrutinio. Ya yo sé que no voy a competir por la 2, estoy compitiendo por la 1. Digamos que en ese caso generaría poco conflicto, No, aunque, ahí no digamos, hay- pero ahí no en hay el caso de las posibilidad de conflicto. alcaldías, de la senaduría, ¿cómo tú de antemano te reservas una posición para una alianza que todavía no ha concretado, sin saber si el candidato que va a llevar el otro, el potencial aliado, es menos fuerte, más débil, o si no quiere alianza ahí? Mira, Porque es confuso, no es tan no, fácil. lo que pasa es que tú no le vas a imponer a los partidos políticos. Aquí hay una libertad total de los partidos políticos. El partido dirá, mira, yo tengo un espacio en tal lugar, me reservé ese espacio, tú o lo tomas o lo dejas. Si no lo puede hacer ahí, en ese espacio, porque hay que tener Te voy a sacrificio. poner un ejemplo ahora mismo. Oye, Ustedes acaban de hacer una alianza, bueno, acaban de integrar a su partido, a Dio Astacio. Me imagino que con el compromiso de llevarlo como candidato. Imagino, porque es lo que él quiere ser y lo fue en las elecciones pasadas. ¿Se pueden ustedes reservar desde ahora, o en el momento oportuno, esa candidatura? Mira, la ley establece que el organismo tomador de decisiones tiene que resolutar sobre ese particular. Ahora, ¿qué van a tener los partidos? Que hablamos de educación, de educar a la militancia. Lo que los partidos no pueden permitir es que hayan gastos en la campaña de tiempo y de recursos para después decirle de manera improvisada, mira, esta la tenemos aquí para una alianza. No, es que la militancia va a tener que estar debidamente informada. De hecho, los partidos ahora está recogido en la ley y se han fortalecido los deberes y las obligaciones para los militantes y para los partidos. Y uno de los derechos que tienen los militantes es de estar periódica y normalmente informado del acontecer del partido, tanto en lo económico como en lo político. Diputado de Asa, nos queda poco tiempo ya y no quiero terminar la entrevista Esa es buena noticia. sin agotar, Porque sin el diputado agotar, tiene que irse. sin agotar lo que tiene que ver con el partido ya como PRM. Tú le dejo eso para una próxima participación. Para porque que yo creo venga, para que claro, venga. va a No, llevar pero- mucho tiempo hablar No, del pero él no PRM. se va a ir sin hablar del PRM. No, Tiene no, que entonces decir qué está haciendo el PRM. precisamente la pregunta es esta. Ya usted explicó la bondad del ingeniero Hipólito Mejía, pero sé que hay una voluntad y que hay un interés de un grupo dirigente del PRM de que el candidato sea don Luis Abinader. ¿Y qué fue lo que yo dije? Él no explicó, él dijo que él es amigo, pero no explicó bondades ni defectos, ni se identificó Por eso. con el ingeniero Mejía, no ponga palabras. No, no, yo dije. No, porque él habló él habló de que el las ingeniero Mejía bondades, de la bondad. impulsaría a Luis Abinader. No, de hecho, yo soy dirigente nacional del proyecto de Luis Abinader. Perfecto, sí. Pero reconozco que Hipólito es un gran activo que tiene nuestro partido y que Luis Abinader como candidato va a necesitar del empuje y el entusiasmo, el carisma del compañero. ¿Será don Luis el Tú sabes candidato que oficial del A veces tú PRM? tienes un zapato que te aprieta, pues tienes que ponerte. Tiene que ponerte. A veces en la vida. ¿Será don Luis el Luego- candidato oficial del PRM? Mira, si hay algo bueno en el partido es que como nunca antes hay una conexión con un sentimiento que cada día crece más, que es un sentimiento de cambio en la sociedad dominicana. La gente ha vinculado el tema de la corrupción a la falta de oportunidades y a la falta de inversión en muchas de las comunidades. Es decir, ya la gente sabe, no tengo un buen acueducto, como en efecto en Navarrete hay deficiencia de agua potable, o en el Limón del municipio de Villa González no hay acueducto. Sin embargo, todos los informes indican que mucho dinero se ha ido del Estado, ha ido a parar a los bolsillos de muchos funcionarios. Entonces yo no tengo acueducto en el Limón o no tengo un buen acueducto en Navarrete porque se han robado el dinero del pueblo. Y eso cada día crece en la población dominicana y la población quiere un cambio y el PRM es parte de esa población. El PRM quiere que su partido
pase a ser del principal partido de oposición, que hace mucho que nos tienen ese mote. Ustedes son el principal partido de la oposición. Bueno, el problema es que Queremos son ser nuevos. partido de El gobierno. problema es que son nuevos. Queremos ser el partido de gobierno. Y ya también la población sabe que no se trata de cambiar a lo interno de un partido un rostro por otro. Esos caballos ya están desbocados. Necesariamente hay que cambiar el PLD por otro partido. Y ese partido es el Partido Revolucionario Moderno. Es a nosotros que nos corresponde organizar la oposición. Por eso yo he sentido mucho las dificultades que han habido con los partidos del bloque opositor, porque estoy muy consciente que aunque se nos pueda criticar algunas cosas, no la hemos hecho con el objetivo de dañar a ningún partido político, sino que queríamos una ley. Y en ese marco hubo un momento en que hubo definir o apostamos por la ley o nos quedamos sin ley. Y se han afectado obviamente algunos de los partidos emergentes, porque se establece que los partidos de nueva creación, de nuevo reconocimiento, tienen que ir con candidatura propia en el primer proceso electoral, y parece injusto que partidos que tengan más de 2 periodos aliados a un mismo partido, entonces no tengan que tener candidatura propia. Mi planteamiento inicial era que está bien que los partidos de nuevo reconocimiento tengan que llevar candidatura propia, pero los partidos, después de 2 procesos aliados con un mismo partido, tengan que ir solos o se considere una fusión con ese partido. Entonces, Creo que excelente propuesta, excelente planteamiento. Giovanni, yo sé que quisiéramos seguir conversando con el diputado de ASA, pero no solamente él tiene que irse, sino que el tiempo se ha agotado. Así que vamos a agradecer al diputado Víctor de ASA por habernos acompañado. Y después yo esta les noche. respondo en el próximo programa por qué creo que debe ser Luis exacto. Abinader. Perfecto. Y a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.